la persona de Jesucristo y nos hemos metido más como en la parte dogmática, en la parte donde hemos defendido más algunos aspectos doctrinales y hemos hecho como un poquitico al lado de olvidarnos de la persona de Jesús. Y a eso nos llevaba este Papa, nos llevaba Benedicto, y insistía en todas sus encíclicas en que tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, que la nueva evangelización debe tener como centro a Jesucristo, y debe tener como centro a Jesucristo desde tres aspectos. El primero, debe tener como centro a Jesucristo desde la parte profética, es decir, que debemos anunciar la palabra del Señor, que la palabra de Dios debe ser verdaderamente la que nos guíe, la que nos ayude a confrontar la vida, la que nos ayude a confrontar esta situación que estamos viviendo. Por eso se insiste mucho en que tenemos que volver nuevamente a las Sagradas Escrituras. Pero también debemos tomar esta nueva evangelización desde un enfoque también profético sacerdotal. ¿En qué sentido sacerdotal? En que tiene que tener una dimensión del sacrificio, es decir, del sacrificio de muchos de nosotros en todo sentido, ya sean obispos, laicos, todos, de aportar todo lo que tenemos, lo que más podemos, de sacrificar incluso parte de lo que somos por el Evangelio, por el anuncio del Evangelio. Y la tercera dimensión, que bien sabemos, es la del servicio. Pues de hecho, la iglesia no tiene otro sentido sino la de servir. Ahora, ¿cuáles son los retos propiamente dichos desde este punto de vista que hoy nos presenta esta cultura? Estamos viviendo una cultura, como ustedes bien saben, donde hoy es impresionante cómo tenemos esa cultura del nihilismo, ¿verdad? Una cultura en que hemos caído en el olvido de Dios y que precisamente Benedicto afrontó y defendió, como él bien lo decía, con la verdad. La verdad. Había que defender. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde se ha perdido el sentido de la culpa, donde se ha perdido el sentido del pecado. Entonces, ahí tenemos nosotros un gran reto. Es decir, el nihilismo es la muerte de Dios en la sociedad. Es interesante que esto no puede en nosotros. Es que también tenemos que ver eso, que los grandes retos que hoy nosotros estamos afrontando también son frutos de la historia, también son frutos que hemos recibido de los antepasados y que hoy los venimos y están haciendo meollo en esta cultura actual. Por eso la iglesia dice que nos encontramos, lo decía Aparecida, en un cambio de época, en donde no sabemos cómo afrontar este sistema en el que hoy nos encontramos. Pero también en una cultura pansensualista, hedonista, donde lo que vale es el cuerpo, donde lo que vale verdaderamente es el yo nada más, es decir, el individualismo. También encontramos allí una cultura pluralista, incluso donde tenemos el problema de la globalización, donde hoy todo lo hemos vuelto un pañuelo. El problema de la globalización, lo bonito y lo feo de la globalización, lo bueno es pues que ha hecho que el mundo sea prácticamente como un pañuelo, es decir, que ya nos podemos comunicar y sabemos al instante lo que está sucediendo del otro lado. Eso nos lo favorece la tecnología y eso sea bienvenido. El problema que tenemos de la globalización es que nos ha hecho olvidarnos del hombre, de la integridad del hombre, y que solamente se ha quedado en el plano materialista y de la economía. Hoy se habla de la globalización y es sinónimo prácticamente solamente de la parte económica, pero no afronta ni defiende la integridad del hombre. Pero también tenemos otro reto de la nueva evangelización, y es la indiferencia frente a la fe, Es decir,
frente al conocimiento de Jesús. Hoy muchos le da lo mismo creer como no creer, saber de Dios como no saber de Dios. Entonces ahí tenemos nosotros la indiferencia que nos envuelve a todos y de un modo particular a la juventud en la que nos encontramos. Todo esto afecta de hecho a un núcleo que es sumamente importante en la sociedad, que es la familia. Ahí vemos nosotros la desintegración familiar. Estas son las megatendencias que muestra Aparecida. Estas son las megatendencias hacia dónde tiende el mundo si pronto no llegamos. Por eso, para culminar, les tendría que decir que la nueva evangelización se resume en esta palabra: en la necesidad de volver a anunciar el querigma. Ahí está el punto clave de la nueva evangelización. El querigma frente a una sociedad que verdaderamente se ha olvidado de Cristo, se ha olvidado de Dios, que no le encuentra sentido. Entonces tenemos que ver cómo anunciamos ese querigma, cómo podríamos hacerlo. Ojalá lo pudiéramos hacer con ese mismo espíritu que movía Pablo cuando decía: ay de mí si yo no evangelizo. Por eso la nueva evangelización necesita unas estructuras que permitan por dónde navegar el evangelio, para que así pueda llegar a todos. ¿Y quiénes son todos? Los distintos, los distantes, los diferentes, a todos. La nueva evangelización no puede discriminar a nadie. La nueva evangelización debe llegar a todo hombre, debe tocar el evangelio de la nueva evangelización, el evangelio de Jesucristo. Ahora, el querigma de los apóstoles, que fue precisamente anunciar la pasión, la muerte y ante todo la resurrección de Cristo. Pero no solamente el querigma de los apóstoles, sino también el querigma de Jesucristo. ¿Y cuál es el querigma de Jesucristo? El reino de Dios. Por lo tanto, la nueva evangelización debe tener esos elementos que se complementan el uno con el otro. ¿Y cuál es el querigma del reino de Dios? Hombre, la espiritualidad del reino. ¿Y en qué consiste la espiritualidad del reino? Una eclesiología de comunión y de comunicación, porque esto tiene que llevarse. Y la nueva evangelización, por lo tanto, nos exige que tiene que ser una comunicación personal, de tú a tú. Esos son los retos que yo alcanzo a utilizar en todos estos documentos que nos está presentando la Iglesia últimamente con respecto a lo que hoy llamamos nueva evangelización. Muchas gracias, Padre. Y que sea la oportunidad también para saludar a todos los seguidores. En este momento estamos en transmisión en directo a través de Radio Emotiva, que es la emisora virtual de la comunidad de Hermanos del Alfarero. Estamos a través de Twitter, a través del Facebook de la Arquidiócesis y a través de Tu Fe en Vivo, que son nuevas redes sociales que estamos evangelizando, así como decía ahorita el santo, el Padre, que nos anunciaba: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Estamos utilizando las redes sociales para evangelizar. Hay un punto muy importante que el Padre José Tobías tocó, y quizás el relativismo. Frente a eso, nosotros como fieles católicos nos enfrentamos a una coyuntura quizás moralista. Somos cristianos, somos católicos, pero frente a la defensa de la vida, por ejemplo, nos quedamos simplemente callados, no defendemos la vida, no estamos en contra del aborto, simplemente en un acto pío nos quedamos orando por eso, pero no salimos a tomar una acción significativa que afrontemos eso. ¿Cómo podemos descubrir esta oportunidad? Y cuando los medios de comunicación ven la renovación como una simplemente estructura de la Iglesia, y desde la Iglesia misma entendemos la renovación como un poco más, ir más allá. ¿Cómo podemos entender la renovación dentro de la Iglesia, Monseñor? A ver, yo tengo como 2 o 3 cositas para compartir con ustedes que me parecen muy interesantes, pero abramos un poquito el conversatorio primero y a ver qué inquietudes puede haber. A ver, Felipe. Muchas gracias. Hay un micrófono que vamos a estar pasando para que todos nos podamos escuchar y todos. Bueno,
El vocero del Departamento de Comunicaciones del Vaticano hizo una afirmación hace menos de un mes en la cual decía que la Iglesia Católica no necesita hacerse publicidad, y los primeros que le saltaron fueron los mismos jóvenes italianos, ¿sí? Yo querría que ustedes, puede ser tú mismo, me explicaran en qué consiste esa afirmación que hizo el vocero. Hoy más que nunca creo que la Iglesia Católica necesita excelentes publicistas, comunicadores de todo tipo, incluso artistas que muestren una iglesia más vital, una iglesia más dinámica. Esa afirmación que hizo el vocero seguramente tiene serios argumentos, pero me dejó preocupado. Muchas gracias. Bueno, cuando el padre Federico Lombardi, el jesuita vocero de la Santa Sede,